Vamos a nuestra revista de prensa con Marta Moya. Marta, buen día para usted. Hola Ángela, buenos días. Yo pienso que usted se levantó esta mañana y dijo, me he visto de azul, me queda bien. A mí me pasó lo mismo. Y aquí estamos, un día más coincidiendo. Un día más, pero lo importante son las noticias y no el color de la blusa. Así que vamos a abrir esta revista de prensa, si está de acuerdo, con un análisis de The New York Times que afirma que por el momento la tregua que existe entre Israel y Gaza pues beneficia a Hamás y a Israel. Pero esto podría cambiar muy pronto. Así es, Ángela, es un análisis que firma Patricio Kingsley y que titula en el New York Times: una tregua en Gaza ayuda a ambas partes hasta que cambien los cálculos. Hasta ahora, dice este análisis del medio estadounidense, la pausa de los combates beneficia a corto plazo a todas las partes. Por una parte, a Hamás, porque retiene su control mayoritario en la franja de Gaza y además tiene tiempo para reagruparse y reposicionar sus fuerzas. Por otra parte, a Israel, porque recibe de vuelta a la mayor parte de su población civil rehén. Y por otra parte a los gazatíes, a la población civil, porque reciben más ayuda humanitaria y además descansan mínimamente de los bombardeos. Pero dice este análisis del New York Times textualmente: cuanto más dure esta dinámica de treguas, mayor será el enigma para Israel. Y lo desglosa en 4 puntos este análisis. Primero, porque hace aumentar la popularidad de Hamás en Cisjordania ocupada. Segundo, porque si se frena la invasión israelí sobre Gaza, se pone en jaque ese objetivo que tiene Israel de aniquilar a Hamás. Tercero, porque la tregua basada en la liberación de rehenes hace que la emocionalidad de los israelíes pues esté basada en las ideas de Hamás. Y cuarto, porque Netanyahu tiene que seguir contentando a los ministros de extrema derecha. Por tanto, es posible que esto más tarde, o sea, más pronto que tarde, se reanude esa invasión. Bueno, y mientras tanto, lo que estamos viendo en las noticias es el intento de varios países y organizaciones por aumentar de momento esos días de tregua. Sí. Por otra parte, la cadena qatarí Al Jazeera hoy se plantea la pregunta de cuánta ayuda humanitaria ha entrado en realidad en Gaza con el inicio de la tregua. Y los resultados en realidad es que no son tan satisfactorios como uno quisiera o como esperábamos que sucediera con este cese. Así es, Ángela. Al Jazeera nos hace también análisis y dice que si bien las treguas han permitido tanto a la ONU como a la Media Luna Roja Palestina aumentar el flujo de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, esto sigue siendo insuficiente para una población de más de 2 millones de personas y siendo que el 80% de ellas son desplazados forzosos. Desde el viernes, dice Al Jazeera, que han entrado 750 camiones de ayuda humanitaria, una media de 150 camiones al día. Sin embargo, las organizaciones de ayuda humanitaria dicen que se necesitarían al menos 200 camiones en un lapso de tiempo de 2 meses para satisfacer las necesidades de todos los gazatíes. También más combustible se necesita. Incluso así, el umbral estaría por debajo de los requerimientos. En esta misma línea se posiciona The National, un periódico de Emiratos Árabes, que dice las palabras de ayer de la OMS, que las enfermedades podrían matar a más personas en Gaza que los bombardeos. Y ahora vamos a cambiar de tema porque mañana entra en vigor el cierre de la frontera oriental que Finlandia comparte con Rusia. Los medios locales ya están haciendo mucho eco de este tema que seguramente vamos a ampliar en las próximas horas. Así es, Ángela. Vamos a empezar con el medio Hufvudstadsbladet finlandés, que dice que Helsinki ha decidido cerrar su frontera oriental con Rusia durante 2 semanas y enviar así un mensaje a Moscú. Por otra parte, el medio Ilta-Sanomat dice que Rusia ha endurecido sus controles migratorios con aquellas personas que no tienen la nacionalidad rusa o que son migrantes ilegales y que por ello habría enviado a los migrantes a la frontera y además esto habría hecho tomar al gobierno finlandés esta decisión. También dice que hay preocupación entre los defensores de derecho al asilo en Finlandia y además el Moscow Times dice que Finlandia no debe olvidar a los inmigrantes explotados por Rusia. Claro, y es que todo esto se basa en acusaciones de que Rusia está enviando, a propósito a los migrantes a la frontera como una manera de presión a la Unión Europea. Así que probablemente veremos una más. Guerra híbrida, dice. Por supuesto que veremos más sobre estos cierres de fronteras en esta llamada guerra híbrida, como usted, o como más bien la llaman los funcionarios. Pero bueno, entre tanto, mientras continúa esta discusión y estos enfrentamientos diplomáticos, vamos a hablar sobre reportes que realizan medios rusos y medios ucranianos acerca de lo que conocemos hasta ahora de este extrañísimo y presunto envenenamiento de quien fuera la pareja del jefe de inteligencia militar de Ucrania.
no veíamos hace meses un caso como estos. Así es, Ángela, nos referimos a Mariana Budanova, la esposa de Kirilo Budanov, el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, que habría sido envenenada vía alimentaria con arsénico y mercurio. Según la prensa ucraniana, esta mujer está en estos momentos hospitalizada y recibiendo las primeras dosis del tratamiento. Entonces nos dice The Moscow Times, este periódico independiente ruso, que ya la primera hipótesis que baraja Ucrania es que Rusia está detrás no solo de este envenenamiento, sino el de otros funcionarios de la agencia de inteligencia militar en Ucrania. Este caso ya se investiga como intento de asesinato, sin embargo no sabemos cómo puede haber entrado Rusia en el menú de los miembros del Departamento de Inteligencia ucraniano. Y por último, el Kiev Post nos dice que aunque el gobierno ruso no se ha posicionado o no se ha pronunciado directamente sobre esta cuestión, sí lo han hecho sus agitadores en las televisiones estatales nacionales rusas. Ayer, en uno de los segmentos de mayor audiencia, en uno de los programas rusos, los comentaristas se alegraban de este envenenamiento a Marina Budanova. Decían que Rusia era imposible que pudiera estar detrás de este suceso e incluso uno de ellos llegó a sugerir que podría ser Kirilo Budanov, su marido, quien habría envenenado a su mujer. Aunque opiniones, hipótesis, pero nada claro. Exactamente, solamente hipótesis y no tenemos nada de conocimiento sólido sobre este tema, pero es bueno traerlo a la mesa. Y bueno, después de las noticias, Marta, usted me dice si nos vamos a cantar a un coro o a una orquesta. Mejor las noticias, yo creo. Bueno, pues muchísimas gracias a usted, Marta. Gracias, nos vemos Ángela. mañana.